días, Dios les bendiga. Espero estén muy bien en esta noche. Vamos a iniciar este culto de adoración al Señor. Vamos a darle gracias y vamos a leer juntos en el Salmo capítulo 39. Salmos capítulo 39. Dice la palabra del Señor: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, dice a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a tener esa actitud que tenemos cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos. Acá estamos en la virtualidad, pero eso no implica que no vayamos a estar en la misma actitud, una actitud de reverencia delante del Señor, una actitud de canto al Señor, de ministración, de entonar juntos himnos, cánticos espirituales, de cantar con nuestra boca, de agradar a nuestro Señor con nuestros cantos, con lo que salga de nosotros, que sea audible ese canto que usted va a entonar hoy para nuestro Señor. Señor Jesús, Padre amado, te damos muchas gracias. Padre, oh Dios eterno, te agradecemos por tu misericordia y por tu gracia, en el nombre de Jesucristo, por nuestro Señor, porque nos has dado, Señor, la gracia, Señor, y has tenido misericordia de nosotros para estar hoy acá reunidos como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, que desea honrarte, que desea santificarse en ti, Señor, en tu obra, en lo que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros y por quien tenemos esta salvación tan grande, por quien tenemos este gozo, Señor, y por quien tenemos esta hermandad, por quien tenemos esta familia de la fe, por quien tenemos vida eterna, y a quien agradeceremos y a quien cantaremos el resto de nuestras vidas y por la eternidad, porque es gracias a su obra, a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que podemos cantarte, que podemos alabarte y podemos tener la certeza y la seguridad de vida en ti. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que harás, por este tiempo, Señor, en el que nos enseñarás tu palabra y nos enseñarás a ser cada día más como tu Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuán profundo es su amor, no lo puedo comprender.
es su amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es su gran amor, alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor, siendo un vil pecador, te humillaste por mí, lo hiciste por amor, solo tú, Señor. Cuán profundo es su amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor, alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor, viendo tu inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir, pequeño soy ante ti. Cuán profundo es su amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es su grande amor, alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor, alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu bondad y longanimidad, Señor. Venimos ante ti arrepentidos, Padre, sabiendo y reconociendo que cada día pecamos contra ti, contra nuestro prójimo, Señor. Conociendo tu palabra, Padre, y obramos y actuamos, Señor, decimos cosas todo el tiempo en contra de lo que tú has establecido, Señor. Te pedimos perdón para poder venir delante de ti, Señor, al trono de la gracia, confiados de poder alcanzar el oportuno socorro, Señor. Venimos a presentar nuestras peticiones, a orar por conversión, Señor, por cada una de las personas de nuestras familias, por cada una de las personas de nuestro entorno, en lo laboral o en el estudio, que seas extendiendo tu misericordia hacia la vida de ellos, como un día, Señor, nos alcanzó a nosotros. Oramos por salud, Señor. En este momento hay hermanos o familias, Señor, que están padeciendo algún tipo de enfermedad, y no solamente el COVID, sino muchas enfermedades, Señor. Oramos por ellas, para que conforme a tu voluntad y tu misericordia seas sanándoles, guardándoles y fortaleciéndoles, tanto a ellos como a sus familias, Señor. Oramos igualmente por las familias de la iglesia, Padre, que por tu Espíritu Santo y por tu palabra podamos vivir en unidad, en un mismo sentir, un mismo Señor, un solo bautismo, una misma fe,
y nos reunamos, Señor, con ese gozo y con esa necesidad de orar y de leer tu palabra, Señor. Oramos por vida y fortaleza espiritual, Señor, ya que muchas veces debido a las circunstancias nuestro ánimo flaquea, nuestro gozo tiende a opacarse, Señor, por las dificultades de esta tierra. Oramos para que seas tú sosteniéndonos y levantándonos, Señor. Oramos por empleo, Padre. Sabemos que todo proviene de ti, Señor. Que seas tú abriendo puertas y dando sabiduría y guiándonos hacia el lugar correcto y a las personas adecuadas, Padre eterno. Oramos también por situación económica, Señor, porque no solo es la pérdida de empleo, sino que a veces se presentan situaciones inesperadas en nuestra vida y eso nos descontrola, Señor, en la administración. No siempre, Señor, es que seamos malos administradores. Hay cosas que surgen de imprevisto, Señor, y siempre necesitamos tu sabiduría para saber cómo nos conducimos, Señor. Oramos por protección, ya que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Sabemos que tú, Señor, eres quien nos defiende, quien juzga justamente, Señor. Por eso oramos también en acción de gracias, sabiendo que cada una de las áreas de nuestra vida está controlada y gobernada soberana y sabiamente por ti, Señor. En ti podemos descansar y hallar paz, Señor, para nuestra alma. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que os he dado por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Nosotros, Señor, te damos gracias por habernos dado de tu luz. Nosotros, Señor, te seguiremos, danos tu valor, tu gracia y tu bendición. Nosotros, Señor, te seguiremos, danos tu valor, tu gracia y tu bendición. Sabes que murió Jesús en la cruz, enviado por su Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti, por mí, pero no solo murió, resucitó.
Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar gran gozo y paz. Sabes que murió Jesús en la cruz, enviado por su Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti, por mí, pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar gran gozo y paz, gran gozo y paz, gran gozo y paz. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Iglesia Cristiana Villahermosa. Lectura de la palabra de Dios, capítulo por capítulo de Génesis a Apocalipsis, todos los días a las 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana, todos los lunes, 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19, todos los martes, 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Tiempo de ayuno y oración, jueves y sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico serán de forma virtual por nuestro canal de YouTube. Viernes y sábado, Semana de Pasión, 7:30 de la noche. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 9 de abril a las 7:30 de la noche. Será de manera presencial con previa inscripción. Escuela Bíblica Infantil. Las clases de Escuela Bíblica Infantil serán publicadas de forma virtual en los siguientes horarios. Por nuestro canal de YouTube, sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, Deuteronomio 6, 1 al 3. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 1:5-14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022-808-4671. Muy bien, mis hermanos, los invito, vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, y vamos a leer los versos 18 al 26.
Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias Padre, por tu bendita palabra, por el poder de tu palabra, Señor, que nos conforta todo el tiempo y nos levanta, sin importar, Señor, la situación o la circunstancia que estemos pasando o el tiempo que llevemos en esa situación. Sabemos que tú nos das ánimo, Señor, que por medio de la fe tenemos la salvación, Padre eterno. Necesitamos creer en ti, necesitamos depositar cada área de nuestra vida en ti, Señor. No hay nada en nuestra vida que no necesite tu asistencia. Aún, Señor, si se burlan de nuestra fe por depositar nuestra confianza y esperanza en ti, Señor, eso no nos debe de interesar. Lo que nos debe de interesar y preocupar, Señor, es agradarte, Señor, y vivir para tu gloria y testificar de tu poder, de tu bondad y de tu misericordia. Te damos gracias por la predicación de tu palabra, Señor. Es el alimento espiritual para nuestra vida, para nuestra alma, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Me da mucho gusto poder aprovechar este medio para compartir con ustedes la palabra de Dios, ya que por razones de las instrucciones gubernamentales está condicionado el orden, la restricción, el encierro, como quiera llamarlo, a partir de las 5 de la tarde, y por lo tanto los cultos que habíamos previsto tener en las horas de la noche fueron todos pasados de presencial a virtual. No dejaremos de reunirnos, gloria a Dios por eso, y me alegra poder aprovechar ese recurso y que tengamos en la iglesia personas o un equipo de personas tan competente, capacitado y disciplinado, así mismo como entregado a este servicio, para que nosotros podamos continuar con todas nuestras funciones conforme a los propósitos que teníamos previstos para esta temporada. Hoy vamos a tener una enseñanza basada en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y en el capítulo 13, en los versículos 9 al 16. Le animo, hermano, a que tenga su Biblia abierta. Cuando citemos un versículo que haya que leer, lo hacemos. En fin, vamos a procurar a optimizar el tiempo, el mayor tiempo posible que el Señor nos dé para llevar a cabo esta enseñanza, que vamos a compartir acerca de dos momentos en la vida del cristiano a partir de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y la primera parte es dentro del velo, y la segunda parte o el segundo lugar de la vida del creyente es fuera del campamento. Lo explicaremos durante la enseñanza.
Así que, hermanos, le ruego que me acompañen en oración y nos dispongamos a ser instruidos por Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te rogamos, Señor, que nos guíes. Te suplicamos, Señor, que nos enseñes por medio de tu palabra. Nosotros somos tus hijos y como hijos tuyos, Señor, queremos vivir en obediencia a tu palabra. Somos muy dados a tratar de manejar las cosas, de controlarlas a nuestra manera, y nos damos cuenta, Señor, que sin la dependencia en tu ayuda no somos nada. Solamente estaríamos desgastándonos en esfuerzos humanos, físicos y tal vez bien intencionados, pero en nuestras fuerzas, Señor, nada podemos hacer para traer gloria a tu nombre. Necesitamos la intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo. Así que gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a estudiar estos dos momentos de la vida cristiana y lo vamos a hacer a la luz de estos pasajes de Hebreos. Cuando hablamos del poder, de la senda, de nuestro caminar, de nuestra peregrinación, en el andar en el mundo, el poder en ese peregrinar es o está sujeto directamente a la comprensión que tengamos por medio del Espíritu Santo de nuestra identificación en Cristo y con Cristo, en todos los modos. Es decir, de que somos establecidos en este mundo para manifestar la gloria de Cristo, para que Cristo sea conocido por medio de nosotros. Entonces, claro, cuando usted y yo entendemos y comprendemos esa dimensión, es decir, que nosotros nos identificamos con Cristo en todo nuestro caminar y todo lo que hagamos es una manifestación de su gloria, entonces podemos decir que ahí es donde radica el poder para caminar en esta vida cristiana. No es simplemente para saber que tenemos salvación. No es únicamente para la limpieza de nuestras conciencias por medio de su preciosa sangre, sino que, hermanos, hay cristianos que viven sin el entendimiento de la identificación que tienen con Cristo por medio de esa unión vital con Él, con el Padre, por medio del Espíritu Santo. El testimonio de un cristiano muestra este carácter, porque él está andando en los pasos de Cristo. Nosotros estamos siguiendo las huellas de nuestro Señor. Entonces, nuestro carácter se evidencia en la medida que nosotros andamos en las pisadas de nuestro Señor. Como diría el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, como le dijo a los hermanos en Gálatas capítulo 2:20, en la versión moderna dice, he sido crucificado con Cristo, sin embargo vivo, mas no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, el testimonio de un cristiano muestra el carácter de Cristo. Él está andando donde nuestro Señor anduvo, en términos de carácter, en términos de vida espiritual. Por eso dijimos que es tan importante que el cristiano entienda que eso es el poder para su andar cristiano. Si alguien no dice, no lo entiende, no lo comprende, no lo vive, entonces su vida cristiana por eso está llena, pues si hablamos de que es un cristiano, pues digamos que sí,
pero su vida cristiana está llena de fracturas, de fracasos, de caídas, de malos testimonios. Es una persona que tiene relaciones inapropiadas con demás personas. Su lenguaje no refleja cristianismo. Las conversaciones, como no reflejan cristianismo, entonces habla de cosas maliciosas, mañosas, torcidas, de hacer fraudes, de hacer engaños, y eso ni le afecta, o sea, no considera que eso de alguna manera pues le afecte a él como cristiano, y dice, no, pues que Cristo murió por mí para yo ser salvo, y yo lo importante es que no viva con la culpa de eso. Pero entonces, mire, no dimensiona el impacto que tiene en la vida de otras personas, como enseñábamos el día martes acerca de la preocupación. Cuando un cristiano obviamente no entiende que está siguiendo las pisadas de nuestro Señor, entonces vive en una preocupación que es pecado de acuerdo a lo que aprendimos por la palabra de Dios, y por lo tanto ese cristiano le está dando un mensaje al mundo que es contradictorio a lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces yo digo, la Biblia es la palabra de Dios. Listo, me está escuchando un incrédulo. La Biblia es la palabra de Dios. Pero también yo le muestro una vida de preocupación. Y la palabra de Dios, que yo digo que la Biblia, la palabra de Dios, me dice que no me preocupe, que no me afane por nada. Entonces yo estoy diciéndole a esa persona, vea, es que esta Biblia sí funciona, o sí es la palabra de Dios, pero más o menos. Ese es el mensaje que le estoy dando. Por eso, hermano, el testimonio de un cristiano muestra ese carácter, el andar en los pasos del Señor Jesucristo. Esto nos pone a cada uno de nosotros en el lugar de la responsabilidad en cuanto a nuestros modos, a nuestros hábitos, a nuestros sentimientos, a nuestro objeto de vivir, hermano. Somos responsables. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana y hoy, un día como hoy, que se recuerda la última noche de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, dándoles enseñanzas, diciéndoles precisamente que ellos podían tener paz en Él y confianza, y que esto no terminaba aquí. Él iba a la casa del Padre y que les iba a preparar lugar, pero que fueran valientes, que fueran fuertes, que se esforzaran en Él, que permanecieran, que lo aguardaran. Todo ese tipo de palabras del Señor Jesucristo hacia sus discípulos, que se celebra este día a nivel mundial, y cualquiera dirá, pastor, pero es que eso lo celebra en la religión tal. No, hermano, nosotros como cristianos aprovechamos estos días donde todo el mundo está consciente y es intencional en cuanto a la recepción de este tipo de mensajes, pues lo difundimos y lo enseñamos y le decimos a las personas, sí, eso que dice la religión popular, eso es bíblico. Es que nosotros tenemos que reconocer que si bien hay muchas cosas de peso y fundamentales, sustanciales, que estamos en contra de lo que enseña la religión popular, también tenemos que reconocer que ellos, hay cosas que dicen y enseñan y en las cuales obviamente estamos de acuerdo. No podemos negar que lo que ocurrió fue un jueves antes del día de la Pascua. Y por eso podemos dar testimonio, enseñar, hermanos, enseñar por medio de la palabra predicada, pero tiene que haber coherencia, hermano, consistencia, ser consecuentes con lo que decimos. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que Cristo le salva, y le salva no solamente del pecado y la condenación eterna y de la culpa del pecado, sino que le salva de sí mismo, de estar viviendo para él mismo, de esa vida donde procura es darse gloria a sí mismo, un asombro y una admiración y una maravilla por las cosas creadas y no por el Creador? Entonces, si le estamos predicando eso, pero al mismo tiempo estamos tan ensimismados hablando de nosotros mismos, da vergüenza ver los perfiles, los muros de tantos cristianos en el mundo entero, que lo único que están centrados es en ellos mismos y no en Dios. Hablan solamente de exaltación a la criatura en lugar del Creador. Entonces tenemos un lugar de responsabilidad, claro que sí. Ahí nos pone el Señor por medio de esta palabra, donde dice: César, ya no estás crucificado al mundo, sino que estás crucificado es a Cristo Jesús, y ya no vives para el mundo, vives para Cristo porque Él vive en ti. Bien, ahora,
La pregunta es, ¿estamos realizando la responsabilidad? ¿Estamos llevando a cabo la responsabilidad de vivir a Cristo? Hermano, tenemos que vivir a Cristo. Cristo no murió en vano. No murió para que usted y yo viviéramos para ver qué más conseguíamos, qué más teníamos, cómo podíamos ser más populares, cómo podíamos tener más cosas, cómo podíamos alcanzar más prestigio en medio de la sociedad, cómo podíamos tener más posición en una empresa, cómo podríamos tener un mejor lugar dentro de nuestra familia. Para eso no murió Cristo, hermano. Cristo no murió para eso. Y yo debo vivir a Cristo en todos los escenarios de mi vida, hermano, en cada hábito mío, cada momento de mi vida, cada acto, y cada sentimiento, cada emoción, cada motivación debe estar gobernado por el vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Hermano, habrá quien diga, quien se moleste conmigo con toda seguridad, pero la palabra de Dios es dura. Y se enojaron con el Señor Jesucristo, no se van a enojar conmigo. Ahora con Él, que es el Maestro, el Señor, lo abandonaron. Y muchos de pronto, tal vez después de estas enseñanzas, dicen, no, yo mejor me voy. Yo voy para otro lugar donde no haya tanta Biblia, que eso es puro legalismo. No, no es legalismo, hermano. Nosotros no basamos nuestra vida en las obras de la ley, la basamos en la gracia. Pero no por eso, hermano, no podemos disminuir, rebajar, subestimar, desestimar. No podemos quitarle o rebajarle solemnidad al mensaje de la palabra de Dios. Si usted dice haber nacido de nuevo, usted tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es vivir a Cristo. ¿Estás llevando a cabo la responsabilidad de vivir a Cristo? O sea, tus amigos del Facebook, del WhatsApp, de Instagram, podrían decir que estás llevando a cabo tu responsabilidad de vivir a Cristo. Tus familiares, ¿cómo te ven? Cuando sales vestido de tal manera, o cuando en las reuniones familiares hablas de ciertos temas, cuando te ríes y te burlas de las demás personas, cuando te da alegría exponer la vida de los demás. Todo eso que estamos hablando, eso no es vivir a Cristo. Lee la Biblia, hermano, si es que dices que eres cristiano, y léela intencionalmente, léela con el propósito de ser transformado por ella, de ser examinado por la palabra de Dios. Eso es realmente para lo que la iglesia de Dios es establecida en el mundo, para ser la expresión de Cristo en ausencia de Cristo. Cristo mora en su iglesia por medio de su Espíritu Santo, pero para el mundo no puede tener un contacto visual, presencial con Cristo. ¿Por qué no? Porque Cristo está sentado en su trono. Eso está en Hechos capítulo 1. Pero está la iglesia, hermano, para eso está. Para expresar a Cristo en medio de los hombres. Usted expresa a Cristo, hermano, en medio de su familia, ante su esposa, ante sus hijos, ante sus padres, sus familiares. Cuando hay una reunión social, usted expresa a Cristo. Dicen, bueno, no, esto es una reunión social. Cristo que se quede aquí, que se quede en el culto, que se quede en la iglesia. Y aquí no, aquí somos nosotros, de malas. César es pastor de su iglesia. Fabio es pastor de la iglesia. No, ellos allá, que manden allá. Aquí que no me vayan a decir qué tengo que hacer y qué tengo que hacer. No, aquí no me mandan. Tal vez algunos piensen así y tal vez lo digan. Pero eso no es lo que dice Dios. Mire lo que leo nuevamente. Para mí el vivir es Cristo. Es lo que dice Dios, el Espíritu Santo, por medio de Pablo. Entonces normalmente decimos, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero no, recuerde, toda escritura es inspirada por Dios. Es Dios, el Espíritu Santo, el que le estaba diciendo, Pablo, usted y todo el que lea esta palabra es para todos los cristianos. Deben vivir a Cristo en sus vidas. Porque es que ya no viven en la carne. Ahora lo que viven en esta temporalidad en la tierra es por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Es lo que estamos leyendo en 2 Corintios 5:15, cuando dice que Él murió y por todos murió, para que los que viven, por todos murió, pero hay unos por los que son los que viven, es decir, los que se acogen al beneficio de la muerte de Cristo. No todos son salvos, no todos viven. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Ya esa es nuestra responsabilidad, hermano. Para eso es realmente para lo que la iglesia es establecida en el mundo. La conciencia de un cristiano casi siempre se llena, se satisface a sí mismo, entregando una Biblia al hombre no convertido. Y dice, no, yo le voy a regalar una Biblia, le voy a regalar un Nuevo Testamento. Nosotros tenemos Biblias y Nuevos Testamentos. Y Evangelios de Juan. Pero no para votarlos, hermano, no para votarlos, sino para entregarlos a aquellas personas que ya llevan un tiempo con nosotros. De pronto usamos el mensaje del Evangelio de Juan y lo compartimos en algunos espacios evangelísticos, pero no siempre. Porque si hay algunas personas que reparten Biblias, Nuevos Testamentos, tratados, Evangelios de Juan y demás, para que la persona que no es convertida pueda leer lo que Cristo fue. Pero ese no fue el propósito por el cual Cristo nos dejó a nosotros aquí en la tierra. Si fuera para eso, el Hijo de Dios entonces hubiera dejado una Biblia y Él no hubiera tenido que morir en la cruz, hermano. Así de sencillo. Mire, no más el día de ayer estaba compartiendo en el devocional que envío siempre por un grupo en un mensaje de WhatsApp, y acerca de que hay un principio bíblico, hermano. Se apresura la gente a decir, vea, se convirtió fulano, se convirtió fulana, sultano y mengano y merengano y albertano. Y todos, y claro, el futbolista famoso, el artista famoso, la cantante, la actriz y todas esas cosas. Y a mí me lo sacamos como un trofeo, como si fueran personas que ya se hubieran convertido y ya. No, deje, espere a ver si la semilla del Evangelio da fruto en él. Puede que no, puede que esa persona no se haya convertido verdaderamente. ¿Cuántas personas cuando salen de la reunión, uy, sí, no, aquí sí, yo aquí voy a seguir viniendo, eso es lo que yo necesito, pastor, gracias por esa palabra? Entonces yo como hombre limitado, finito y que no conozco el corazón de nadie, ningún pastor en el mundo conoce el corazón de nadie, el pastor que diga eso es un mentiroso y se está atribuyendo un poder que es de Dios únicamente. Solo Dios es omnisciente. Entonces, bueno, cierro el paréntesis. Entonces, como yo no conozco el corazón de nadie, yo le digo, qué bueno, te felicito, bienvenido, aquí estamos para servirte, las puertas abiertas, todos los cultos, ahí está la programación y te esperamos. La mayoría no vuelven. Es que no es un proceso de una predicación y ya. No, usted me trae una persona a la iglesia, le predicamos el Evangelio o predicamos en el culto el mensaje del Evangelio y la persona, uy, sí, pero tal vez fue motivada en su carne y sale y no sale arrepentido. Si esa persona permanece así, con esa misma actitud, yo diría, ahí hubo arrepentimiento y conversión. Ahí sí. Y tal vez le regale el Nuevo Testamento. Y a lo mejor le regale la Biblia o el Evangelio de Juan. Pero eso ocurre porque pensamos que ese es el trabajo que Dios le dio a la iglesia. Repartir tratados, entregarlos, tirarlos, hermano. Hombre, yo no voy a quitar el hecho de que Dios en su soberanía, alguien arranca una hoja de una Biblia, la tira por ahí, y alguno la cogió, la leyó y se convirtió y terminó hasta siendo un predicador del Evangelio. Pues yo no voy a quitar eso, porque yo no sé, yo no soy Dios, Él es el que sabe cómo obra en cada cosa y Él es infinitamente sabio, hermano. Ahora, lo que yo sé es que Dios no dejó, institucionalizado la entrega de tratados a nadie. No hay ningún versículo que diga, y entregaréis tratados y llevaréis el mensaje en hojitas y a la gente le daréis los 4 planes de salvación y los 4 pasos y tal cosa. No, eso no dice en la Biblia. Eso lo ha construido el hombre como una forma de ayudarse para predicar el mensaje del Evangelio, pues realmente así no es. Lleve el Evangelio y hay que trabajar. Yo considero que la verdadera conversión o trabajo evangelístico va asociado con el discipulado, es decir, es de dedicarle tiempo, esfuerzo,
invertir hasta dinero en esa persona, invitarlo a un tinto, un café, un jugo, no sé, pero hay que invertirle tiempo a la persona, discipularlo, y si esa persona verdaderamente la semilla de la palabra de Dios, pues Dios quiere que dé fruto en ese corazón. Amén. Pero y si no, esa persona lo va a echar, así usted le ofrezca filet mignon, lo va a menospreciar. Va a decir, no, es que ya estoy cansado de comer filet mignon, no me va a invitar. Y usted gastando la plata en el que importa. Hizo el intento. Pero es que lo que nosotros debemos decir, bueno, ¿para qué nos dejó Dios? Nosotros estamos aquí para expresar al Dios invisible, hermano. A Jesucristo, que nadie lo ha visto, solo los que estuvieron en el periodo de tiempo con Él. De resto, todo lo demás son figuritas, caricaturas que se ha inventado el hombre para decir acerca de Jesús. Pero nadie más sabe nada, no hay un registro. Entonces nosotros tenemos que hacerlo visible a la humanidad, hermano, por medio de nuestro testimonio, por medio de una vida que diga, vivo a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es diferente. Como Pablo le decía, ustedes son cartas de Cristo conocidas y leídas por todos los hombres. Te le hago una pregunta. Usted es una epístola de tal manera que las personas le pueden leer. O sea, las personas, miren lo que le voy a decir. Las personas pueden leer el Evangelio en usted. Es que hay personas que tal vez el único mensaje del Evangelio que van a leer alguna vez en su vida es su testimonio. Tal vez. Hay personas que llevan trabajando con usted ¿cuántos años? Y nunca usted les ha dado testimonio del Señor Jesucristo. Hay personas que llevan con usted estudiando tantos años y no conocen que usted da testimonio de Cristo, o que su buen comportamiento es porque usted es cristiano. Piensen en eso. Ahora, que las personas puedan leer su carácter, el carácter de Cristo en ustedes. Que la gente diga, esto es una epístola andante, una epístola bíblica. Que la gente lea el mensaje del Evangelio en usted, en su carácter, en sus prioridades, su lenguaje, sus hábitos, hermano. La forma en que usted se comporta, sus modos, el objeto de propósito de su vida. Para la gente es claro. Cuando la gente dice, oye, vos sos como todo raro, vos sos el mejor estudiante de aquí y todo, pero vos siempre decís que tu propósito es servir al Señor. Es que vos te vas a dedicar para pastor. No. Yo voy a ser un médico, pero lo va a servir al Señor siendo médico. O sea, todo lo que yo vaya a hacer es como si fuera para el Señor. Entonces, no es, claro, yo he escuchado gente decir eso, pero eso que tiene que pues, como cuñarse con qué más. No es solamente decir eso, porque hay gente que dice eso, pero porque ya le volvió un formato, una frase cliché. Pero su lenguaje, sus palabras, sus hábitos, su comportamiento, sus motivaciones, sus decisiones, sus actos, y hasta la gente con la que usted se relaciona debe ser una expresión de Cristo, hermano. Y no se trata de que una persona venga a mí y me diga, hey, vení, ¿y usted qué es? ¿Calvinista? ¿Arminiano? ¿Bautista? ¿Reformado? ¿Presbiteriano? ¿Pactista? ¿Wesleyano? ¿Metodista? ¿Anglicano? No, eso no se trata de eso. O usted lee en la Biblia que Jesucristo fue metodista, anglicano, tal cosa. ¿Usted lee? No. A los discípulos tampoco. La gente veía a Cristo en ellos. La pregunta, ¿Cristo es visible para la gente a nuestro alrededor por medio de nosotros? A la pregunta. Entonces, no se trata de que la persona venga diciendo, hey, ¿vos en qué crees, hombre? ¿Vos qué es lo que crees? Decime. No. ¿Vos sos de qué confesión? No, eso no se trata. No. Mire, si yo no soy una expresión del carácter, del pensamiento de Cristo, de los sentimientos de Cristo, si yo no expreso el amor de Cristo, si yo no expreso la gracia de Cristo, si yo no expreso la santidad de Cristo,
Si yo no expreso la unidad de Cristo con el Padre, como está en Lucas 17, soy un estorbo en lugar de cualquier otra cosa. Soy un estorbo. Así de sencillo. Si usted no refleja a Cristo, usted está estorbando. Está estorbando al Evangelio. Te me voy de esta iglesia, me voy a un lugar donde no me traten de estorbo. Usted verá. Es como si usted va al médico y el médico le dice: César, mejor dicho, si usted sigue con ese estilo de vida, le va a dar usted va a sufrir un accidente cerebrovascular. Que eso me lo dijeron. Si usted sigue con ese estilo de vida, es muy probable que le dé un infarto muy rápido. Eso lo dice un médico. Yo solamente creo que Dios sabe si sí o si no, pero también creo que Dios le ha dado ciencia a los hombres y le ha dado sabiduría a los hombres, y que Dios ha hecho que ellos también se vuelvan una advertencia para nosotros, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Y empecé a hacer cambios en mis hábitos, pues para glorificar a Dios, porque estaba siendo muy irresponsable con eso. Entonces, el médico me dice: César, te vas a morir. No es que te va a morir algún día. Esta enfermedad te va a matar rapidito. A mí no me gusta que me diga ese médico. Voy a contratar a otro médico. Un médico que me diga que yo soy el mejor. Un médico que me diga que yo tengo un muy buen futuro. Un médico que me diga que nada me va a pasar. Yo necesito un médico que me aplauda mis malos hábitos y mi comportamiento. Yo necesito un médico que me diga: no, es que sabes que la vida es de segundas oportunidades. Yo necesito un médico de esos. Pues yo no. Y espiritualmente hablando, menos. Jesucristo le dijo a los fariseos, cuando ellos dijeron, se junta con publicanos, pecadores. Si supiera con quién están dando, decían los fariseos. Y así dicen los fariseos modernos. Y Jesucristo dijo: no es que los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Entonces, si yo me creo aliviado, no voy donde el médico ni me tomo los medicamentos. Pero si yo acepto y reconozco que el diagnóstico del médico, entonces yo digo: claro, sí señor, dígame qué hago. A veces te vas a tomar esto de exámenes y tal cosa, y esto lo vas a tener que hacer, y pedir cita con este, y pedir cita con este, y tal. Hermano, es que usted y yo tenemos que dejar de estorbar al Evangelio. ¿Cuánta gente a su alrededor ha dejado de conocer al Señor y no quieren ir a la iglesia, no quieren saber nada de Cristo? O quieren el Cristo, pero el suyo, así, un Cristo todo extraño que permite un estilo de vida muy raro. Y sí, y dicen: no, nosotros, nuestra familia, la familia que ha alcanzado, todos nosotros en nuestra familia. Pero ¿qué clase de evangelio viven? ¿El evangelio filibertiano qué? Tal vez, pero el de Cristo no, porque el de Cristo demanda santidad, demanda que nosotros expresemos todo, el carácter, las prioridades, los sentimientos, las emociones, las motivaciones, el andar, el estilo de vida. Nuestra senda debe ser conforme a lo que está en Cristo, en las demandas de santidad de la palabra de Dios. No a lo que usted quiera. Así es, hermano. Es que el cristiano debería ser una expresión viva, o sea, una expresión viviente de Cristo. Eso debe ser el cristiano. Vea, mi hermano, que en otras iglesias, que es que en tal iglesia cuando terminan el culto se ponen a bailar entre ellos, en otras se ponen a beber, que en otras el pastor ha tenido 6 matrimonios y sigue aumentando y sigue sumando y tal cosa. Hermano, eso no es lo que a mí no me importa. Cada quien algún día estará en el tribunal de Cristo y rendirá cuentas. Y por eso nosotros debemos vivir con limpia conciencia, como estamos estudiando los días sábados también. De eso no se trata. Usted dice haber nacido de nuevo. Usted dice que el Espíritu Santo mora en usted, que Cristo le ha salvado. Bueno, entonces, usted debe ser una expresión viva de Cristo, una expresión viviente, hermano.
Usted es una alabanza andante hacia Cristo. Usted debe ser para la gloria de Dios, hermano. Todo, hermano, una expresión viva de los principios, características, gracias del carácter de Cristo. Es lamentable, hermano, que a menudo se hace consistir todo el cristianismo solo en opiniones. Entonces decimos, no, es que el cristianismo es lo que dicen los fulanos cristianos, y están los fulanos cristianos, y están los cristianistas, y están los cristianos, y son puras opiniones. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Hay temas de doctrina fundamental que no la negociamos con nadie, eso sí es cierto. Pero hay cosas de doctrina general, hombre, que yo no tengo por qué pelear con mi hermano por eso. O sea, son cosas hermanables. Ah, pero es que usted, hermano, usted toca la batería de allá para acá y yo la toco de acá para allá. Y entonces, hermano, usted no es salvo, usted no va a ir al cielo, hermano. Yo quisiera que usted leyera la biografía de George Wycliffe y lo que él decía acerca de Juan Wesley y cómo se refería a él, porque es que hay muchas personas de Juan Wesley cristianos en las redes sociales, porque hay gente que es tan bravita en las redes sociales, pero no reflejan los modos de Cristo, el carácter de Cristo, las gracias de Cristo, el sentimiento de Cristo, las prioridades de Cristo, no lo reflejan. Son una cosa rara ahí. Hermano, maltratan, hablan mal de sus hermanos, dicen que por querer, por opiniones. Entonces hablan como si el cristianismo consistiera de opiniones, como si se tratara de opiniones. No, hermano. No. Nosotros somos llamados inevitablemente a vivir el Cristo en quien creemos. El Cristo bíblico, hermano. El que dio su vida en la cruz del Calvario y que resucitó y que ascendió. A ese Cristo es el que debemos vivir. Si yo le digo a alguien, vea, es que yo soy calvinista, muy bonito, ve, calvinista. Pero ¿dónde dice la Biblia que yo debo ser calvinista? Hombre, lógico, yo acepto, respeto y amo las doctrinas de Juan Calvino, lo que él enseñó, claro, esa teología. De hecho, si usted pudiera ver mi biblioteca, tengo la institución de la religión cristiana, los 2 tomos que son 2 ladrillos gigantescos, lo leí, es una cosa hermosa. Todo cristiano debería leerlo, pero yo soy cristiano, no calvinista. Y eso es lo que deberíamos volver a hacer como iglesia. Que dejemos de preocuparnos tanto por las opiniones de la gente y concentrarnos en lo que somos llamados a vivir el Cristo quien creemos. Como Pablo nos dice, porque para mí el vivir es Calvino y el morir es Lutero. Él no dijo eso. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia. Somos uno con Él. Somos uno con Él. Léase Juan 17. Le animo, hermano, que hoy al terminar la enseñanza, al terminar este culto, usted lea Juan 17. Léalo en oración, hermano, en acción de gracias por lo que Dios el Padre ha revelado en ese capítulo, hermano. Como el Señor Jesucristo, si usted le dijera, Señor, ore por mí. Entonces, claro, hoy en día nosotros le diríamos, ore por mí para que tal cosa, para que tal otra, para que tal otra, para que tal otra, para que tal otra, porque nuestras oraciones son intercesiones centradas en nosotros. Pero de una vez, él le diría, vea César, yo voy a orar por usted, Juan 17, recuerda, voy a orar por usted, para que usted no caiga en las trampas del maligno y para que usted no pierda la unidad con sus hermanos. ¿Ya? Señor, y por tal cosa, ahí está incluido. Es que esto es prioridad. Gloria a Dios. Somos uno con Él, ahí está, Juan 17. Y somos llamados a mostrar lo que Él es.
Hermano, si yo soy uno con Él, ¿cómo voy a mostrar otra cosa distinta? Yo no puedo mostrar lo que yo soy, debo mostrar lo que Él es. Cristo vive a través de mí. Pero todo el poder por medio del cual yo voy a actuar y voy a mostrar a Cristo es el entendimiento, es la comprensión de que soy uno con Él. En la epístola a los Hebreos se nos presentan dos grandes etapas del camino de Cristo y del creyente que se identifica con Él. El primero finaliza Hebreos 10, donde el alma es establecida en el lugar santísimo. Y hacia eso es hacia donde nos está conduciendo ahora el Espíritu Santo paso a paso. Ahí Él nos sienta en ese bendito lugar, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El Espíritu Santo nos va llevando, hermano, en ese crecimiento. El poder de la consagración inteligente, en la comprensión de la perfecta limpieza de nuestras conciencias. Muchos no entienden esto, están aspirando a tener una limpia conciencia. Y realmente eso es torcer completamente el orden de Dios. Yo tengo una conciencia limpia. Sigo adelante. No para tener conciencia limpia, porque ya la tengo. ¿Y cómo consigo la conciencia limpia? Es que no es por nada que yo haya hecho, o por mis formas, o por mis sentimientos, o como un asunto de un logro personal, una experiencia, si es de pasar por cierto lugar, o que cierto pastor me toque, ponga su mano, o que tal cosa, y voy no avanzando en esa unción. No. El texto dice que el Espíritu Santo nos enseña que esto se logra es por la sangre de Cristo Jesús. Él nos muestra la gloria de la persona de Cristo. En contraste con los ángeles, con Moisés. Es que, hermano, imagínense, mire el ejemplo que pone, que para los hebreos Moisés, pues, y para nosotros, y los ángeles. Y no hay una gloria mayor que la de Cristo, hermano. Y entre los hombres me voy a ponerle dos ejemplos, Moisés o los ángeles. Y mire la gloria de Cristo, la va a poner en contraste con ellos. Él pone la gloria de ellos en contraste con la de Cristo, y el sacerdocio de Aarón en contraste con el sacerdocio de Cristo. Y en la escritora a los Hebreos pone el contraste y nos muestra la gloria de su sacrificio en contraste con los sacrificios bajo la ley. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos una conciencia limpia. Pero si ve toda la introducción que tuve antes de llegar a este punto. Es que el cristiano que no vive para reflejar y manifestar a Cristo, cree que puede llegar a conseguir una conciencia limpia. El cristiano que vive manifestando y expresando a Cristo mantiene una conciencia limpia, porque sabe, estoy viviendo para Cristo, vivo a Cristo todo el tiempo, en cualquier escenario. Estoy con mis familiares, vivo a Cristo. Estoy con gente desconocida, vivo a Cristo. Estoy en un lugar donde es público, nadie me ve, pero vivo a Cristo. Estoy sentado frente a mi computador solo, nadie está presente, vivo a Cristo. Estoy con mis familias, amigos, vecinos, conocidos, desconocidos, trabajo, estudio, vivo a Cristo. Por eso ya tengo una conciencia limpia. Es lo que dice el texto que nos ha sentado dentro del velo. Usted tiene que saber cuando me refiero a eso y conocer la estructura del templo, la del tabernáculo.
El altar, el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo separado por el velo, y nosotros dentro del velo. Lugar santísimo. Eso significa en la misma presencia de Dios, y así vive el cristiano. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que sois de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis? Dice el apóstol Pablo. Es una pregunta para decir, no, usted no ignora, usted sabe. Usted sabe que el Espíritu Santo ha hecho tabernáculo en usted. Y si hablamos de eso, significa que usted vive todo el tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo vas a decir que te vas a encerrar en una habitación, un cubículo, bajo tus cobijas y vas a tener una conversación? ¿Cómo estás en la presencia de Dios? ¿Cómo delante de personas desconocidas vas a hablar guachadas, vulgaridades, y solamente porque no estás en la iglesia? ¿Cómo estás en la presencia de Dios? ¿Cómo vas a cometer un fraude, a cambiarle los precios a las cosas, a poner una balanza mala? ¿Cómo estás en la presencia de Dios? Él nos ha sentado dentro del velo. Eso no es algo que un cristiano tiene y que el otro entonces se está esforzando por tener. Entonces, no, el pastor César está dentro del velo, el pastor Fabio está dentro del velo. Pero yo estoy esforzándome por cruzar el lugar santo y llegar algún día al lugar santísimo. No, 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 esa es la plataforma donde estamos todos los cristianos, todos. Todos nosotros tenemos una conciencia limpia. Algunos suponen que la sangre de Cristo ha quitado nuestros pecados antes de la conversión, y entonces, en cuanto a lo que pasa con ellos que se convierten, pues los que se convierten posteriormente, son alcanzados por el sacerdocio de Cristo, pero eso no es lo que dice la Escritura. Es por la sangre de Cristo. O sea, no es algo que se vaya logrando, que se vaya alcanzando. Nosotros estamos dentro del velo con una conciencia limpia perfectamente, sin más conciencia de pecado. Hebreos 10:2. Hermano, ¿qué significa eso? El cristiano que vive a Cristo no vive la culpa del pecado. Sabe que ha sido perdonado, hermano, que ha sido redimido, rescatado, lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tiene más conciencia de pecado. No tiene que estar pensando en el pasado y dice, no, yo ahí voy. No, ahí voy, no, usted ya, hermano, usted es de Cristo. Es de Cristo. Estás creciendo. La gracia de Dios ha sido derramada sobre ti. La misericordia se ha extendido en tu vida. Mire, yo debo tomar esta verdad como una posesión mía, hermano, nada menos que eso. O sea, si yo no creo que estoy libre de conciencia de pecado, entonces es como si hiciera indigno el sacrificio de Cristo. Todos mis pecados, no algunos de ellos, todos mis pecados borrados. Todos borrados. O sea que un creyente que en verdad ha creído, que en verdad ha sido regenerado por el Espíritu Santo. No digo alguien que vivió una emoción y tal cosa y después se fue y no volvió, entonces volvió atrás. No, ese nunca creyó. No, el que ha sido verdaderamente regenerado, esa persona está sentado ahí. ¿Dónde? Donde el sumo sacerdote podía ir una sola vez al año, solo una vez. Ya el creyente está ahí. Y ahí lo dejan. Y ahí se queda. Cuando uno llega a tratar más estrechamente con las almas, uno descubre dudas, nubes, temores, ansiedades que se posesionan de la gente y los afligen. Mire, si la sangre de Cristo hace algo por nosotros, ella nos pone ahí sin mancha, ni arruga o cosa semejante. ¿Dónde? Dentro del velo. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos pues. No hay diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros. En ese aspecto no. O sea, tenemos que reconocer quién era el apóstol Pablo, lo que hizo, las epístolas, todo. No, eso es otro tema. Pero en el hecho de que estamos en las mismas plataformas dentro del velo, no hay ninguna diferencia. Ahí dentro del velo podemos decir que está el apóstol Pablo y el ladrón de la cruz. Entonces podemos decir que todos tienen por igual un lugar común dentro del velo. Porque es que no se basa en lo que Pablo hizo. O sea, Pablo con toda seguridad recibirá sus recompensas. Sí. Pero como no se basa en lo que Pablo hizo, entonces Pablo tiene su lugar dentro del velo y el hermano o el hombre de la cruz, ahí está. ¿Qué es el que creyó? Que creyó en Cristo Jesús. El sacerdocio de Cristo se introduce para mantenerme en forma práctica, donde la sangre de Cristo ya me puso. ¿Cómo lo dice Juan el apóstol en 1 Juan 2, 1 y 2? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo está a la diestra de Dios, todos los principios de la justicia, y Él es la propiciación, o sea, el propiciatorio por nuestros pecados. Mire 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad o maldad. 1 Juan 1:9. O sea, el sacerdocio de Cristo hace algo con lo que ya hizo la sangre de Cristo. Entonces, de forma práctica, el sacerdocio de Cristo me mantiene en el lugar donde la sangre de Cristo ya me puso. Por ejemplo, ilustremos. Para un niño es mucho más fácil pedir perdón por alguna falta que confesarla. Nosotros podemos pedir perdón por cualquier pecado especial y no tenemos ninguna garantía de que sepamos que este es quitado, por decirlo así. Pero cuando lo confesamos, es un asunto de fe, saber que es quitado. Porque la gente está pensando que es solamente enunciar lo que hizo. Pero lo que la Biblia manda es confesar. Y confesión de pecados es ponerse de acuerdo con Dios por el pecado que cometió. Ponerse de acuerdo con Dios en lo que Él dice acerca de sí mismo, en lo que Él dice acerca de mí y en lo que dice Él que hace ese pecado y cómo cambia la situación de comunión entre el Padre y yo. Eso es confesar pecados, es ponerme de acuerdo, es reconocer que Dios siempre tiene la razón en lo que yo soy, en lo que yo he hecho. Ahora, hablando de un creyente, obviamente, un asunto de una persona no convertida, pues la sangre de Cristo se encarga de eso cuando se arrepiente. Dios es fiel y justo. ¿Qué dice? Para perdonar nuestros pecados. Estoy hablando de un creyente.
Dios dice, no dice, Dios es amable y misericordioso, no, dice, es fiel y justo. En el momento que me ha juzgado, o sea, yo digo, me paro en la presencia de Dios, me juzgo a mí mismo acerca de lo que hice. Yo digo, sí, fui yo, soy culpable, soy responsable, Señor, y confieso mis pecados. Estoy de acuerdo, Señor. Usted ya me perdonó todos mis pecados. Aquí estoy y he desobedecido. Entonces yo tengo derecho a saber que ese pecado ya no está. ¿Y dónde está escrito eso? Pues en la Biblia. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Exacto. Para perdonar vuestros pecados, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un lugar maravilloso donde el creyente lo pone al comienzo mismo del curso de su camino, de su andar, de su peregrinación cristiana. Lavado de sus pecados, limpia su conciencia, sentado en el claro sentido de la luz de la faz de Dios, vive a Cristo, vive en la presencia de Dios. ¿Pero para hacer qué? ¿Para qué? ¿Para qué es lavado de sus pecados, limpia su conciencia y estar a toda hora permanentemente a la faz de Dios? Para reposar ahí. Para hacer como los dibujitos que nos mandan por internet, que es como un niño acostadito en las piernas y ahí, ya. Para eso. Sí, reposa en Dios. Claro, es un término que de hecho utilizo mucho con mis hermanos. Reposa en el Señor, reposemos en el Señor. Claro que sí, eso hay que hacer. Pero ¿para qué? No es para reposar ahí, no es para quedarnos ahí como, ay, tan lindo, Dios ya me salvó y me quedo ahí. No. Ese es el fundamento en que está basada, hermano, la estructura de la consagración práctica. Para eso tenemos que hablar del legalismo y el antinomianismo, que son igualmente malos, hermano, igual. ¿Qué dice, por ejemplo, el sistema del legalismo? Que usted mismo tiene que obrar para llegar a ese nivel de aceptación. O sea, usted se tiene que ganar el favor de Dios. Usted lo tiene que ganar. El Evangelio dice que Cristo ya me ha puesto allí. De hecho, el Evangelio me dice, César, usted nunca podría llegar allí. La ley ha probado eso. Por eso cuando alguien dice que soy legalista, yo digo, ¿basado en qué? Ni entiende. O sea, predicar santidad, predicar arrepentimiento, predicar perdón, predicar obediencia, predicar humillación. ¿Es legalismo? Usted no ha entendido el Evangelio. Y debería estudiar la Biblia y ser más responsable, si es cristiano. Como alguna vez, usando la frase de un hermano en la fe, que la he tomado prestada porque yo nunca la había escuchado. Pero algunas veces cuando la gente, no, es que yo soy católico, estoy romano. Yo sí, bueno, sea un buen católico entonces. Lea la Biblia y escudriñela a ver qué encuentra. Y si lo hacen concienzudamente y Dios quiere salvar a esa persona va a ser encontrada por Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios. Porque rechazan cualquier diálogo. Porque pregúnteme por mi religión, pero no me pregunte a mí por mi relación con Cristo. Pregúnteme por mi religión. Eso ha sido pues histórico, eso está en los evangelios. Eso le dijo el joven rico a Jesucristo nuestro Señor. No, el Evangelio dice, César, usted está ahí, y no por sus fuerzas, porque usted nunca podría llegar ahí. Y la ley se lo ha demostrado. La ley ha demostrado que usted no puede llegar a estar dentro del velo por su propio mérito. No es capaz. Cuando Dios dio su ley, ¿qué era lo que estaba haciendo? Cuando las palabras de él, harás esto, no harás esto, ¿eran para qué? Entonces,
sacaron a la luz lo que era el corazón del hombre. El hombre siempre se ha autojustificado, siempre ha dicho yo no, otros sí, a mí eso nunca me va a pasar, a fulano sí, y tal cosa. El hombre siempre cree que él no, que hay personas de una forma y hay matrimonios de una forma, y familias de una forma, iglesias de una forma, por la de todo lo de él no. La ley fue para sacar a la luz el corazón del hombre. Era imposible que el hombre pudiera hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Imposible que no hiciera lo que Dios le decía que no fuera. Imposible. Dice Gálatas 3:10 en la Biblia de las Américas, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Yo nunca puedo, por las obras de la ley, entrar al lugar santísimo. Entonces a veces la gente le dice a uno, vos sos un legalista, y estudia uno, analiza uno y observa el estilo de vida de esas personas y dice, ese es verdaderamente legalista. Él cree que se va a ganar el lugar santísimo por medio de obras. Mire, yo soy puesto ahí como resultado de lo que Cristo ha cumplido por mí en la cruz. Eso es lo que declaró al comienzo la epístola, hermano, en Hebreos 1:3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Cristo cumplió en la cruz lo que yo debía cumplir, que era imposible, yo no lo podía cumplir. Era imposible que yo hiciera lo que Dios decía que hiciera, o que no hiciera lo que Dios decía que yo no hiciera, o que yo no fuera de la clase, de la forma que Dios quería que yo no fuera, o que yo fuera de la forma en que Dios decía que yo fuera. Era imposible. Por eso Cristo lo cumplió en la cruz, hermano. Toda su vida fue obediente y justa para poderme poner a mí dentro del velo. ¿Por qué dice el texto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? ¿Por qué dice eso? ¿Usted no ha pensado en esa? Porque estaba evidenciando que la obra de Cristo era completa. Recuerde que durante todo el tiempo, hasta antes de Cristo, todos los sacrificios, dice, porque ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados del hombre, pero Cristo, una vez y para siempre, un solo sacrificio y para siempre, se sentó, evidenciando la obra completa en la cruz. Cuando él dijo consumado es, era consumado es. Está completa la obra. Se sentó. Aarón nunca se sentó en el lugar santísimo, ni ningún sacerdote después de él. Jesús, el único. Que es que no había silla preparada para el sacerdote, ni en el tabernáculo ni en el templo. Pero Jesús se sentó porque dijo, ya la obra se terminó, no hay más sacrificios que hacer, no hay más obras que hacer, todo está completo. Cumplí todo lo que tenía que cumplir por César en la cruz y por todos los demás. Ahora, cuando hablamos del antinomianismo, la palabra viene del griego anti, contra, y nomos, ley. Se refiere a la práctica no bíblica de vivir sin la debida consideración de la rectitud de Dios. Es el que quiere vivir desconociendo que Dios es santo, que Dios es perfecto. Emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar y confiar en la gracia para ser limpio del pecado, y tengo el permiso.
Entonces yo digo, no, pues que por gracia soy salvo, no importa, yo me consigo otra, tengo novia, tengo noviecita, pastor, pero si usted tiene una esposa. Eso no, hermanos. Uno es hombre, no es hombre. Pastor, vea, y el hijo suyo, él es hombre, él es hombre. Por gracia. No, hermano. El antinomianismo entonces se refiere a la práctica no bíblica de vivir sin la debida consideración de la rectitud de Dios y emplear la gracia como si fuera una licencia para pecar y confiar en la gracia para hacer limpio el pecado. Pablo lo llamaba en Romanos 5 abusar de la gracia. Entonces, en otras palabras, ya que la gracia es infinita, somos salvos por gracia. Entonces, para el antinomianismo, podemos pecar cuanto queramos y seguiremos siendo salvos. ¿Te crees? Por eso es una herejía. Esta idea errónea, y es grave, porque aunque como cristianos no estemos bajo la ley, como dice Romanos 6:14, todavía somos llamados a vivir en santidad. Eso es lo que esos que acusan de legalismo no conocen, desconocen las escrituras. Oseas 4:6, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Alejados del mundo, de los placeres del mundo, y cumplir la ley del amor. No es solamente mandar corazoncitos ni nada, no se trata de eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 8 y 10, Gálatas 5, 14 y 6, 2. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lucas 10, 27. De ese modo, vamos a evitar la ofensa del pecado que le costó a Dios su unigénito Hijo en la cruz. Mire, hay una idea tan perversa acerca de vivir en la gracia pecando como fuera, y qué importa, el antinomianismo, pero ha sido tan invasiva en la iglesia, porque vemos muchos cristianos en un relajo espiritual, viviendo de cualquier manera su vida cristiana. No van al culto, no oyen las predicaciones, no están en los cultos, y van al culto es más por cumplir, y uno dice, pero ¿qué está pasando? Claro, en la maraña del antinomianismo. Pablo habla contra la noción del antinomianismo en Romanos 6, 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué está dando por sentado Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en esta carta? Que es que los que hemos muerto al pecado no vivimos en el pecado. Entonces, si usted vive en el pecado, usted no ha muerto al pecado, vive en el pecado. Eso es así de sencillo. No importa si usted tiene un amigo pastor, un familiar pastor o un conocido pastor que le haya dicho, a mí no me importa. Pues le dije, yo antes de ser que calvinista, que tal, yo soy cristiano. Es que yo debo vivir es a Cristo, y el Cristo que yo vivo está en la Biblia. No está en las opiniones de los hombres. Entonces no importa si un familiar, un amigo, un conocido suyo, que se autotitule pastor, porque yo lo descalificaría como pastor. No importa lo que le haya dicho, porque si usted vive en el pecado, usted es esclavo del pecado, y usted no ha muerto al pecado.
Usted todavía es enemigo de Cristo. No importa quién le haya dicho que. No, pero es que Filiberto, que es pastor, amigo mío, me dijo que el día que yo levanté la mano y tal cosa, y yo quedé cristiano ese día marcado. ¿Usted sabe qué dicen los de la religión popular en estos días? Yo levanté mi mano y a la hora de mi muerte el demonio me tentó, le diría que no tiene parte conmigo porque el día del ataque día en Jesús. Entonces, ¿qué? Funciona. ¿Por qué el día? Y pregúntele a lo que dicen los del Islam, los del hinduismo, los del budismo. Pregunté. Entonces es verdad. Solo porque un hombre lo dijo. Son criaturas. ¿Qué dice Dios el Santo en su palabra? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque a los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No vamos a usar la gracia de Dios como una excusa para pecar. En lugar de eso, hermano, hemos de ser controlados por el amor de Dios. Y de esta forma traer el fruto del Espíritu Santo, como está en Gálatas 5, 22 al 25. ¿Qué dicen los hombres guiados por el antinomianismo? Que lo escuchamos aún en nuestra iglesia cristiana Villahermosa. Lo tengo, yo lo poseo todo en Cristo. Yo lo tengo. Yo soy de la familia de Filiberto. Nací de nuevo. Y ahí termina. No. El Evangelio me pone en el lugar donde debo estar y para que yo corra la bendita carrera que tengo por delante. Con un anhelo ardiente en mi corazón, ferviente en mi alma para llegar a ser semejante a Cristo. Si usted no tiene un ardor en su corazón, un fervor en su alma para parecerse cada día más a Cristo, en todos sus pensamientos, en sus palabras, en sus intenciones, en sus motivaciones, en sus acciones, en sus relaciones, usted debería preguntarse si en verdad ha sido regenerado por el Espíritu Santo. La primera parte, el capítulo 10 de Hebreos, me sienta dentro del lugar santísimo. La otra me pone fuera del campamento. En lo que respecta a mi conciencia, encuentro a Cristo dentro del velo. En lo que respecta a mi corazón, encuentro a Cristo fuera del campamento. No viene a ser solamente que nosotros tomemos el consuelo que brota de conocer a qué Cristo está dentro del velo. O sea, el consuelo que su sacrificio nos da. Yo debo buscar la identificación práctica con Él fuera del campamento. Cristo dentro del velo tranquiliza mi conciencia, pero Cristo fuera del campamento vivifica, vigoriza mi alma para correr más consagradamente la carrera que tengo por delante. Y espero y ruego a Dios el Espíritu Santo que en este momento quite todos los tropiezos que hay en nuestra mente por enseñanzas pasadas, por experiencias pasadas, por predicadores que hemos conocido en todo lugar, no importa dónde, y que han puesto tropiezos a lo que dice la bendita palabra de Dios, la sola palabra de Dios, la sola escritura. Que Dios el Espíritu Santo nos ayude esta hora mientras compartimos esto. Miren, dice Hebreos 13, 11 y 13, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. No hay dos puntos que sean más distantes moralmente que dentro del velo y fuera del campamento. Y con todo son juntados en uno, aquí en este texto que acabamos de leer. Dentro del velo
era el lugar donde moraba la gloria chequina de Dios. Y fuera del campamento era el lugar donde la ofrenda por el pecado era quemada. Ningún lugar da una idea de tal lejanía de Dios como ese. Ahora, es maravilloso saber que el Espíritu Santo me presenta a Jesús, llenando por completo todo lo que está entre los dos puntos. Recuerda, hermanos, una imagen que les puse en el mes de diciembre. Estábamos estudiando acerca de la centralidad del Evangelio en la Navidad. Y era una línea que me representaba a mí, pero esa línea se bifurcaba y cogía hacia un lado lo que tenía que ver con la santidad de Dios y hacia abajo lo que tenía que ver con mi entendimiento acerca del pecado. Y lo que unía mi entendimiento y conocimiento acerca de la santidad de Dios y mi entendimiento acerca de mi propia realidad, de mi propio pecado, era la cruz de Cristo. Cristo lo llena, lo completa esa distancia entre la gloria chequina de Dios en el lugar santísimo, dentro del velo, y el lugar fuera del campamento, donde es quemada la ofrenda por el pecado. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender eso. Que a medida que voy creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, me voy dando cuenta cada vez más, voy entendiendo cada vez más lo santo que es Dios y lo pecador que soy. ¿Y cómo puede conciliarse eso? Solamente por Cristo Jesús. Yo no tengo nada que ver en lo absoluto con el campamento. El campamento era el lugar de profesión manifiesta, o sea, un tipo campamento de Israel, el antitipo de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué Cristo padeció fuera de la puerta? Para mostrar lo apartado de la simple maquinaria de la religiosidad externa de Israel. Nosotros podemos tener claro lo que es referente a la obra de Cristo hecha por nosotros y que Dios impida que haya una nube cubriendo ese entendimiento, sabiendo que la conciencia es hecha perfecta, pero es tranquilidad de conciencia todo lo que yo quiero y todo lo que yo necesito. O sea, no hay ninguna responsabilidad. Es la voz de Cristo dentro del velo todo. Él no tiene voz fuera del campamento. Mire, después vamos a encontrar que después de todo, el gozo, la paz, la libertad, fluyendo de oír nosotros la voz de Cristo dentro del velo, depende mucho de oír nosotros su voz fuera del campamento. O sea, aquellos que conocen mucho acerca del sufrir con Él y el llevar su vituperio, conocerán más de la bendición de su lugar dentro del velo. Nuestra conducta, nuestra senda a través de la tierra debe ser puesta a prueba por medio de Cristo. Cristo haría esto, Cristo estaría allí, Cristo se comportaría así. El Espíritu Santo, hermano, se contrista si usted y yo, que decimos ser santos, creyentes, tomamos un curso contrario del que Cristo habría seguido, si hacemos algo diferente a lo que Cristo hubiera hecho. Entonces el alma se vuelve estéril, porque es que ¿qué fruto va a producir? Mire, Dios me dice, Dios, el Espíritu Santo me dice, César, es por aquí, esta es la senda de Cristo, esto haría Cristo, esto hablaría Cristo, así se comportaría Cristo, en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, así lo haría Cristo, pero yo cojo otro camino, contrista el Espíritu Santo, no hay fruto.
¿Y cómo el Espíritu Santo contristado puede testificar de Cristo, hermano? ¿Cómo puede Él dar consuelo a mi alma y gozo y paz y a su testimonio de Él en mí? Si yo lo estoy contristando, viviendo una vida de cualquier manera. ¿Cómo puedo disfrutar de Cristo si no estoy caminando en comunión con Él, en compañía de Él? Nosotros sabemos que no podemos caminar en compañía de una persona a menos que estemos donde esa persona está. ¿Dónde está Cristo? Fuera del campamento. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Hebreos 13:13. Cristo va por un lado y usted va por otro. No, qué pena. No, va y pierdo posesiones. No, va y pierdo posición. No, va y pierdo prestigio. No, va y pierdo popularidad. Pierdo influencia. Eso no es salir a los hombres, a opiniones, a una iglesia, a un credo, sino a Cristo mismo, fuera del campamento. Nosotros no somos del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo no es de este mundo. Y eso lo decía Él a sus discípulos. Ustedes van a ser aborrecidos porque ustedes no son de este mundo. Y a sus hermanos les dijo, si yo fuera del mundo como ustedes lo son, el mundo me apreciaría, pero no soy de este mundo, pero me aborrece. La medida de nuestra separación del mundo, ¿sabe cuál es el estándar? La medida de la separación de Cristo. O sea, ¿a qué nivel se separó Cristo del mundo? Esa es la medida. Hay algunos que piensan, no, pues que eso es Cristo. No, mijo, es que esa es la medida, ese es el estándar, ese es el nivel de separación del mundo suyo y mío. Cristo lo haría, Cristo lo diría, Cristo se comportaría así. No, entonces usted tampoco. A veces estamos en otra época, en una época en la que hay que entender. Esa es una época donde debemos adaptarnos, una época donde la iglesia tiene que modernizarse. No, son otros tiempos. No, en otros tiempos. Esa es la mentira que Satanás le ha pedido a usted que crea y usted se la creyó, se la tragó todita y va a seguir diciendo lo mismo para poder justificar una vida de pecado sin santidad. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿O es que acaso su corazón y el mío buscan una? Buscan una serie de circunstancias, algo similar en que apoyarse. Decimos nosotros, por explicarlo así, no, déjame algo, Molot, explicando por Zohar, no es pequeña, no la quites del todo, no es pequeña, salvaré mi vida, Génesis 19:20. El corazón de Lot era un corazón que anhelaba un poquito del mundo, no, pues un poquito, pequeño, poquito. Es que, ¿quién está diciendo César? No, es un poquito. O sea que todo Biblia, pues, todo Biblia, todo culto. O sea que uno ni siquiera, o sea, Dios entonces dice, no pues ni a pasear. O sea que Dios está en contra de pasear. No hemos entendido es nada, hombre. Vea, hace un poquito de tiempo apenas, recuerdo que en estos días hablando con mi hija Isabel, hablando del número del carnet de estudiante en el Liceo Antioqueño, le dije yo, el número de carnet de estudiante mío era 8100-333. Uy, pa, qué memoria. Yo le dije, no, mía, es que no ha pasado tanto tiempo. Parece, pero no. El tiempo aquí se va volando. ¿Y qué hemos hecho? Fuera del campamento, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos vivido a Cristo? Oh, no, un poquitico de mundo. Un poquitico ahí con el mundo. Es una ciudad pequeña. Cuando el corazón es llenado de Cristo, puede dejar el mundo. No hay dificultad para hacerlo. O sea, le dicen, oiga, venga, es que va a hacer esto. Y usted dice, no. Pues para usted no hay ningún problema dejarlo. ¿Por qué? Porque está lleno de Cristo. Llénese de Cristo, hermano. Llene de Cristo. Por eso murió Él en la cruz. Para que usted llene de Él. Y no sea un alma adúltera. Diciendo, no, yo soy salvo y creo en Cristo, pero
Pero el mundo, tengo un amiguis y tengo un tinieblo. Mire, no es decir simplemente deja esto, deja aquello, tal, no. Eso no le va a servir a una persona que ame el mundo. De nada. De nada. Eso, o sea, si yo le digo a alguien, vea, deje esto, no, es que no. Si ama el mundo, no lo va a dejar. Pues. No, es que nadie lo va a dejar. Lo que hay es que ministrar esa alma, predicarle el evangelio, todo el consejo de Dios. Yo estoy fuera del campamento, estoy buscando una ciudad por venir. Estoy esperándole a Él, que es quien está por venir. En esta condición, desalojados del mundo, de su sistema, hermano, nos encontramos en dos posiciones. Una para con Dios y la otra para con los hombres. La primera dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La segunda, el amoroso desarrollo del Espíritu de Dios, de benevolencia activa en el otro versículo, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Una relación vertical y horizontal todo el tiempo, hermano. Esperando a Cristo. Yo estoy dentro del velo y fuera del campamento, en el mundo. O sea, llevando su vituperio y librado así de la profesión a mi alrededor, de la creencia, del sistema de creencias a mi alrededor, que no es de Cristo, hermano. Estoy ocupado en la adoración y haciendo bien a otros. Eso es lo que Dios me manda. En lo que respecta a mi esperanza, no es como dice la gente, sustentar la doctrina de la segunda venida, no, sino que esperar de los cielos al Hijo de Dios. Primera Tesalonicenses 1:10. No es una doctrina muerta, una doctrina seca. Si nosotros estamos realmente esperando de los cielos al Hijo de Dios, nosotros no nos vamos a desatar de las cosas del mundo. Como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 y 2, él es vivir con una conciencia del retorno de Cristo, hermano. Este mundo, para nada, hermano, me estoy despegado de él porque mi mentalidad está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que viene en las nubes. Yo tengo a Cristo para la necesidad de mi alma. Y solamente estoy esperando de los cielos al Hijo de Dios. Que Cristo venga del cielo a tomar la iglesia a sí mismo, hermano, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Juan 14. Y eso puede ser, hermano, esta misma noche. Yo no espero al anticristo, ni señales, ni movimientos entre las naciones. Yo no espero que ocurra esto o aquello, no. Yo espero lo santo, esa cosa santa, feliz. Espero que de los cielos venga el Hijo de Dios. Mano, no, que Dios no nos permita ser inconsistentes, que nos contradigamos en eso, procurando asir a Cristo de una mano y con el mundo adherido a otra, hermano. No, hermano. Si sabemos de nuestra posición dentro del velo, debemos saber de nuestra posición fuera del campamento. Vituperados, menospreciados, odiados, bajo sospecha, de todos quienes no están fuera, pero en el gozo de la comunión con Cristo, hermano. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi
desde el cielo el Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre, carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Y Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre, carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oremos al Señor. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Sé vivir dentro del velo en adoración y sé vivir fuera del campamento amando y sirviendo a mis hermanos. Que esta iglesia que es tuya viva con ese nivel de conciencia y de intencionalidad siempre, para la gloria tuya, para tu honra y para el beneficio de sus hermanos, de su prójimo. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús por todo lo maravilloso y bueno y bondadoso que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios amado, por permitirnos este día maravilloso recordar que fue por la obra de Cristo en la cruz que nosotros podemos vivir dentro del velo y fuera del campamento, con libre conciencia, para adorarte, Señor, y esperando al Hijo de Dios en los cielos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una excelente noche en el nombre del Señor Jesucristo. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.